Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Colombia, América Latina, para el mundo entero. Gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Estamos en la página www.rcpc.com.ar. Descubriendo es un programa presentado y dirigido por sus servidores Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y cabe destacar siempre al inicio del programa y al presentar esta investigación que no pretendemos presentarla como una verdad absoluta. Queremos que, por el contrario, ustedes analicen, cuestionen, investiguen y amplíen la visión que de aquí se muestra para ustedes. Recuerden que aquel esquema donde el expositor tenía absolutamente la razón y la verdad ya está mandado a recoger. Ahora todos tenemos que ser parte de la construcción de nuestra propia realidad, de nuestra propia verdad. Saludamos entonces a los muchachos. Bueno, antes presentarles el tema, ¿no? Hoy estaremos hablando del Halloween, de la historia o de los orígenes de esta festividad Halloween. Y para ello está aquí Salim Hasir. Hola, Salim. Hombre, Neil, muy buenas. Saludar a todos nuestros oyentes que están hasta ahora con nosotros. Y ya para empezar a tratar este tema que es muy interesante, ¿no? Yo preguntaría cuál de nosotros no pidió dulces alguna vez cuando éramos niños, y de esto vamos a estar charlando hoy del Halloween. Bueno, también está con nosotros Juan Manuel Pombo. Hola, Juan Manuel. Hola, Neil, un saludo a todos los oyentes y pues acá dispuestos a empezar con este gran tema que pues propone a resolver muchas dudas y sobre todo pues caer en cuenta de lo que es verdaderamente esta festividad. Muy bien, entonces empecemos, como decimos aquí, a veces, ¿no? Como el dermatólogo, al grano. ¿Qué es el Halloween? ¿Cuáles son los orígenes del Halloween? ¿Qué hay detrás de la festividad del Halloween? ¿Qué significan muchas de las cosas que se hacen en el Halloween? La calabaza, el triqui-triqui, los colores. Bueno, en fin, todo eso que ustedes ven en la festividad, vamos a ver cuáles son sus orígenes. Para pues no quedar simplemente con lo que escuchamos de que es una fiesta pagana, simplemente, ¿no? Sino que sepamos con exactitud de qué se trata. Bueno, y tocaremos otras cosas con relación a este tema que generalmente no se tocan. Porque incluso yo soy uno de los que piensa que lo que se muestra del Halloween es una simple versión, simple para que pues no vayamos al fondo de la situación. Bueno, Salim, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a hablar un poco entonces de lo que significa el Halloween, lo que uno encuentra en internet o en cualquier fuente de información. Pero vamos a darle el paso a nuestro compañero Juan Manuel, que es el que trae ese pedazo de la información. Muchísimas gracias. Ok, Halloween, como también se conoce, Noche de Brujas o Noche de Difuntos, es una fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre.
sobre todo en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en menor medida en Latinoamérica y España. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta de Samaín y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la Gran Hambruna Irlandesa. A pesar de ser países netamente anglosajones, en Australia y Nueva Zelanda no es tan observada como en otros países. El día se asocia a menudo con los colores naranjas, negro y morado, y está fuertemente ligado a símbolos como la jack o lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato, el triqui-triqui, y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, las visitas a casas encantadas, las bromas, las lecturas de historias de miedo y el visionamiento de películas de terror. Pues acá vemos en la definición, pues nos permite pues identificar el origen que fueron en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, y además también pues la asociación que nosotros le damos con los colores, el naranja, el negro y el morado, y también nos dicen las actividades típicas de ese día, y nos permite pues darnos cuenta que eso es lo que hacemos nosotros acá, o lo que vemos más en las noticias o en este tipo de medios de comunicación. Bueno, tú decías ahorita que la festividad tiene un origen celta, ¿no? Así es. Celtas son, para que pues nuestros oyentes tengan mayor información, es un pueblo ubicado en lo que nosotros conocemos hoy, Irlanda. Irlanda, que queda al norte de lo que es todo el Reino Unido, en Europa, ¿no? Así es, Neil. También aquí el origen del nombre, pues la palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI y proviene de la variación escocesa de la expresión inglesa al Halloween Evening, también usada al Halloween Even, que significa víspera de todos los santos. Esto es lo que significa la palabra Halloween. Bueno, y aquí podemos concretar algunas cosas, ¿no? Primero el origen, ¿no? El origen celta de este pueblo o estas tribus, ¿no? Que se asentaron, bueno, empezó en Irlanda, pero posteriormente se asentaron en el centro de Europa. Y que posteriormente, por medio de los inmigrantes irlandeses, esta práctica se trasladó acá a las Américas, ¿no? Lo que es Estados Unidos, Canadá, que es donde tiene mayor fuerza esta festividad, y después se trasladó acá a América Latina. Con respecto a la etimología del nombre, ya nuestro compañero nos decía que significa víspera de todos los santos. El nombre principalmente se conocía como Al-Hallow-Mas, y en el transcurso de los años se le llegó a conocer como Halloween Eve. Después se transformó a Al-Hallowed Eve, después a Halloween, y finalmente terminó como Halloween. Entonces vemos cómo se fue reduciendo, por así decirlo, el nombre. Hasta Halloween, ¿no? Hasta Halloween. Además, nombres extraños pero básicamente lo que significa es fiesta de todos los santos. Exactamente. Sí. Víspera de todos los santos. Víspera, fiesta de todos los santos. O sea, el 1 de noviembre. Sí, exactamente, porque resulta que la festividad es el 31 y el 1 de noviembre sabemos que es el Día de Todos los Santos. Llamado aquí como los días de los angelitos. Exactamente. Que sería el 1 de noviembre, ¿no? Halloween significa entonces Hallow Eve. Del inglés antiguo es Halloween, ¿no? O víspera santa, que se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la fiesta pagana de todos los santos. La fantasía anglosajona comenzó a celebrar la noche del terror, como se le dice, de las brujas y los fantasmas. Halloween marca un triste regreso al antiguo paganismo, tendencia que se ha programado o propagado también entre los pueblos hispánicos, después de el descubrimiento de América hacia acá, ¿no? Exactamente. De ahí, pues también se cree que el uso de los trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Y en Escocia los espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes vestidos de blanco con máscaras y la cara pintada de negro. Pues ahí vemos esta trascendencia y por qué pues en las festividades o en las fiestas que esto se realiza, pues nos disfrazamos, o los niños nos disfrazamos para ir a pedir dulces. Bueno, vamos a comenzar
del por qué o cómo se practicaba principalmente esta doctrina en sus orígenes, ¿no? Con los celtas. Resulta que esta doctrina pues la practicaban los sacerdotes druidas, que eran pues los sacerdotes de los celtas. Ellos, recordemos que cada religión en la historia de la humanidad siempre ha tenido un sacerdote que ha sido el intermediario entre la deidad y el pueblo. En este caso el pueblo son los celtas y el dios en aquel momento para estos celtas era el Shamain. Sí. Shamain, bueno, y el intermediario eran los druidas. Los druidas. Entonces, ¿en qué consistía la práctica? Perdón, Salim, lo mismo que hoy, lo mismo que ocurría en el pueblo de los judíos, ¿no? Donde el dios era Jehová. El intermediario empezó siendo, bueno, ya cuando estaban conformados como pueblo, Moisés y más adelante Abraham y el pueblo en sí, ¿no? Sí. Y hago el parangón porque es necesario que lo hagamos. Sí, es necesario para comprender un poco mejor la práctica, ¿no? Entonces, ¿por qué hacían esto o cuál era el ritual específicamente en sus orígenes? El 31 de octubre que ellos celebraban esta fecha, que es bastante importante también en el calendario satánico, además del 1 de mayo, bueno, otras fechas también. Ellos ese día decían, ¿no? Según los textos antiguos, que ese día se abrió un portal entre los espíritus y este plano terrenal. Entonces, cuando celebraban esta festividad, ellos le hacían ofrendas a los espíritus para que le concedieran favores. Y esto pues lo hemos hablado muchas veces acá, ¿no? Lo normal, que los dioses piden ofrendas al pueblo y estos les dan favores. Entonces, cuando surgía esta práctica, la gente en ese momento dejaba afuera de sus casas las ofrendas, frutas, dulces, cualquier tipo de regalos para dárselo a los espíritus. Y los sacerdotes druidas iban de casa en casa con un nabo, que es una hortaliza, y ellos le ponían una vela dentro del nabo y decían que el espíritu que había dentro de la calabaza, o del nabo, perdón, después se convirtió en calabaza ya en tierras americanas, tenía un espíritu que se llamaba Yok, y que si la persona o la gente no le dejaba ofrendas, ese espíritu le podía causar estragos a la familia. Entonces ellos iban con ese espíritu precisamente para atemorizar a la gente para que les dejara las ofrendas. Entonces de ahí viene la tradición de que los niños van pidiendo dulces de Oye, me hiciste recordar algo también que ocurre o que ocurrió en la época cuando los judíos estaban siendo o vivían en el pueblo egipcio, ¿no? Sí, Recuerda la plaga de los primogénitos. En la instrucción que dio Yahvé para soltar la plaga en contra de los primogénitos del pueblo egipcio, él mandó a hacer una marca en las puertas de todas las casas hebreas, judías, de tal forma que el espíritu de esa plaga, al pasar por allí, y si veía la marca, representaba que allí vivía un judío. Entonces no entraba la plaga a dicha casa. Entonces es muy curioso que sabiendo e investigando el tema de lo que nos está explicando Salim, podemos comprender inmediatamente lo que ocurría en el pueblo judío. ¿Cuál era el espíritu, cuál era la plaga que enviaba Yahvé, Jehová, para matar a los primogénitos de los egipcios? Pareciera entonces el mismo tipo de estrategia o magia o de espíritus utilizados para llegar y pedir la ofrenda. La ofrenda en ese momento, que era el dulce, era lo que evitaba que este dios, ¿cómo se llamaba? Chamán. Bueno, en ese entonces, Neil, ellos ofrendaban más que todo frutas y hacían también ofrendas de carne. Ya después con el tiempo, pues obviamente no... Con la industrialización aparecen los dulces. Aparecen los dulces. Sí, y eso es lo que hacían. Y eso que tú dices, sí, es el parangón muy similar, lo que sucedió en Egipto. Y que no solamente hay esta historia en Egipto, en este caso en la época de los celtas, sino en toda la historia ha venido sucediendo esto de que los dioses piden esas ofrendas a los pueblos y si no se les da se enfurecen contra el pueblo y cometen pues todo tipo de aberraciones. Claro, perfectamente. Bueno, sigamos entonces con la tradición. ¿Qué significan todos los símbolos que se manejan en el Halloween? Y uno de los, bueno, ya tú explicaste, era la calabaza. La calabaza. ¿Qué es la calabaza entonces? Bueno, la calabaza, o en el principio se llamaba, o no se llamaba, utilizaban el nabo, que es una hortaliza. Propia de la región. De la región, exactamente. O sea, en Irlanda. En Irlanda. En ese entonces ellos tomaban el nabo, lo tallaban y le introducían una vela.
una vela, y decían que dentro del nabo habitaba el espíritu Yoko. Con el tiempo, cuando ya pues mediante los inmigrantes irlandeses llegó a estas tierras de Estados Unidos y Canadá, el nombre se cambió a Jack acá en los Estados Unidos. Pero en estas tierras no Jack se daba... el Destripador. Jack algo el así. Destripador. Fíjate que comienzan a tener sentido, ¿no? Varias Sí, vainas, ¿no? Todo, tío. Entonces, esa práctica del nabo, de introducirle una vela y todo eso, de tallarlo, se trasladó a estas tierras, pero en estas tierras es más común la calabaza, o en las tierras del norte. Entonces ellos tomaron o cambiaron el nabo por la calabaza. Recordemos que desde la época de la conquista de Europa a América, comenzaron a llegar, sobre todo a Norteamérica, las comunidades irlandesas, ¿no? Y con ellas todos los ritos y las fiestas, o las festividades, ¿no? Exactamente, entonces a partir de ahí se adopta entonces la calabaza, que ya venía desde antes con el nabo. Entonces, ¿por qué o cuál es el objetivo de utilizar las calabazas en los adornos? En el tiempo de los celtas se utilizaba, bueno, los sacerdotes druidas lo utilizaban para llevar el espíritu, decían ellos, dentro del nabo, y que esto amedrantaba o llenaba de temor a las familias, o sea, obligándoles a que dieran ofrendas. Pero cuando la tradición se vino para estas tierras, se comenzó a utilizar en defensa de los espíritus malignos, que supuestamente en esa noche pues se soltaban, se abría el portal, y entonces la gente, para defenderse, ponía las calabazas en la calle con estas figuras terroríficas para ahuyentarlos, supuestamente. Entonces de ahí viene la tradición de las calabazas. Claro, muy bien. Aquí están nuestros oyentes. Eusebio dice: buenas tardes. Viene de los sacerdotes celtas, refiriéndose lo que él sabe de la festividad. No, viene de los sacerdotes celtas de Irlanda, y la calabaza es algo que alumbra en la oscuridad. Dice Eusebio. Shamain es el dios del ocultismo. También Anónimo escribe y dice: tricky, tricky, Halloween, quiero dulces para mí. Si no hay dulces para mí, se te crece la nariz. Bueno, ¿qué significa el tricky, tricky, Halloween? La famosa canción. Bueno, no es una canción, un estribillo, ¿no? Un estribillo que se dice cuando uno llega a la casa donde quiere pedir el dulce. Bueno, originalmente es truco o trato, o en inglés trick or treat. Trick or treat. Exactamente. De ahí es donde déjame lo digo bien. Trick or treat. Eso. Exactamente. Trick, truco o regalo. Trick or treat. Truco o trato. O trato, sí. Entonces, esta es una leyenda de origen céltico, como ya lo hemos mencionado, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche del Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor... El trato es el dulce, el regalo. Exactamente, La ofrenda. la ofrenda. Sí. Entonces la leyenda cuenta que era mejor hacer el trato, ¿no? Sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu que recibía el nombre de Jack, con el que se conocen las tradicionales calabazas, así se les llama, Jack. Él usaría sus poderes para hacer el truco, que esto ya, si no se le daba el trato, entonces él utilizaba el truco. Que es la magia negra o magia blanca, que pues manejan muy bien los entes de las tinieblas, ¿no? Como toda la cábala judía. Toda la cábala. Entonces este consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones, como enfrentar a la familia, matar al ganado con pestes y hasta quemar la propia vivienda. Y pues a raíz de eso, de ese espíritu, es que yo te venía comentando de la protección de las calabazas, o sea, ahuyentar ese espíritu del truco o trato. Entonces de ahí nace. Pero vemos, o sea, como vemos que ese término... Oye, qué cosa, ¿no? Trick or treat, y ya uno dice tricky, tricky. Tricky. Sí, uno aquí es como... No, o sea, ¿qué quiero destacar con eso? Que hay muchas cosas, tradiciones que tenemos hoy, que hemos heredado y que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y que desde el momento en que se originaron por pueblos muy antiguos, se vienen cambiando y trasladando, pero en esencia guardan lo mismo. Entonces, qué bueno es saber, ¿no? Qué bueno es saber esto, para que tengamos conciencia de cada vez que lo hacemos. Sí, yo iba para allá porque, pues, como tú lo decías, Neil, esto viene de generación en generación y uno no ve el trasfondo de eso, y pues ahí vemos que eso era... se utilizaba para un ritual en donde todos los santos, ya sean buenos o malos, pues salían y deambulaban por acá por el mundo. Entonces, cuando pues los niños
nosotros cuando vamos a una fiesta y nos disfrazamos y eso, pues nos conectamos tal vez con esa festividad y con el modo, pues, por decirlo así, de esa brujería, de ese ambiente en donde pues lo que se manejan son pues energías bastante fuertes. Bueno, hay otro punto que debíamos tocar, estimados oyentes, relacionado a lo que también nos decía Salim, y es el tema de que ese día se presumía que se abría un portal donde los seres de las otras dimensiones se presentarían, partiendo también de la base de la existencia de seres en otras dimensiones. Sí, eso hay que tenerlo claro. Si no sabemos de eso, entonces ya ahí sí queda difícil la comprensión de lo que sigue. Okay. De la existencia, repito, de la existencia de aquellos seres que después de su caída, los famosos ángeles caídos o los dioses invasores o como le queramos llamar según muchas tradiciones y documentos antiguos, debemos recordar que algunos de ellos se protegen en el disfraz de otra dimensión. David Icke, también investigador londinense, hablaba de que estos seres venidos de las estrellas son capaces de esconderse en otras dimensiones que no son visibles para nosotros. Entonces, ¿cómo se abren estos portales? Tiene que ver mucho, estimados oyentes, como decíamos ahorita, con el eje de rotación de la Tierra. Hay posiciones especiales del planeta Tierra de acuerdo a su inclinación, su rotación y su traslación. Recuerden que su rotación sobre su propio eje, ese eje tiene una inclinación de 23 grados, ¿no? Y la la traslación alrededor del Sol, que dura 365 días y alguito más, y un cuarto de día más, resulta que es una órbita elíptica. Esto hace que existan 4 puntos exactos de posición al año en la traslación, ¿no? Uh-huh. Es decir, habrían 2 puntos en ese elipse, tendríamos que hacer imaginarnos, ¿no? Pongamos el Sol en la mitad y una órbita elíptica que es la nuestra alrededor del Sol, ¿verdad? Uh-huh. Entonces habrían 2 puntos donde la Tierra estaría más cerca en esa órbita al Sol, ¿verdad? Sol. Y 2 puntos donde estaría más lejos. Sin embargo, el eje inclinado hace que los 2 puntos en que se encuentra más lejos para un polo y para el otro se aleje o se acerca más, sí, de acuerdo a la época del año. Cuando está más cerca el eje, pues permanece la postura o la distancia al Sol equivalente, ¿no? Pero entonces coloquémonos en los puntos donde estamos más lejos del centro del Sol, ¿no? Entonces, en un punto, que voy a decir exactamente cuándo es, en julio, el 1 de julio, está más cerca el polo norte al centro de la elíptica o al Sol, y está más lejos el polo sur, porque la inclinación así lo determina. Y en la otra situación, que vendría siendo en junio y en octubre está derecho, ¿no? Vendría siendo en enero el polo norte está más lejos y el polo sur está más cerca. O sea que quedaría así. Tendríamos que ir imaginando toda la explicación que estamos haciendo, y esto determina muchas cosas, ¿no? Entonces, en estos puntos, supuestamente, en estos puntos que serían, voy a decirlos con exactitud, de postura del Sol, sería 1 de enero, 1 de abril, 1 de junio y 1 de octubre. ¿Sí? Serían fechas especiales donde la energía del Sol llega de una manera especial. Por ejemplo, cuando hablamos de el momento en que está más cerca el planeta Tierra al Sol en la elíptica, significa que el día y la noche tienen la misma duración. Pero cuando están más lejos, es decir, en los extremos de la elipse, en algún momento el polo norte tiene una noche más larga y en el otro un día más largo, o viceversa. Esto genera que se creen dimensiones o características especiales para estos entes. Recordemos que estos entes de las tinieblas se valieron de la inclinación del eje terráqueo para su ocultamiento. Por eso es que se habla de que un día especial ese portal se abre. Claro, no, traspasan ellos los límites de otra dimensión, aprovechando los cambios de movimiento y de rotación de la Tierra. Neil, y inclinación, ahora que tú vienes hablando, que ellos mismos ocasionaron, ¿no? Con la cuestión de la Atlántida, que bueno, tú hiciste un programa aquí, yo invito a los oyentes
para tener más claridad sobre lo que tú estás diciendo, que descarguen y escuchen ese programa donde tú mencionabas que estos seres que vinieron se valieron de distintas armas y bombas atómicas para voltear o descuadrar el eje terrestre, y esto causó una alteración de cambios en el planeta y pues quedó como pues lo tenemos hoy en día, ¿no? Así inclinado a 23 grados y todo lo que tú has venido explicando. Bueno, entonces el punto es que investiguemos, estimados oyentes, los movimientos del eje, ¿no? Y son dos movimientos, recuerden: rotación, que es sobre el mismo eje, y traslación, que es alrededor del Sol. Entonces, estos movimientos generan 2 equinoccios y 2 solsticios. Los equinoccios son el 21 de marzo y el otro equinoccio es el 23 de septiembre, que son las dos fechas en que el Sol, nosotros estamos más cerca del Sol, ¿no? Y las dos otras fechas son el 21 de junio, que es solsticio, y el día 22 de diciembre, que es el otro solsticio. Entonces fíjate que estas fechas, 21 de marzo, septiembre 23, diciembre 22 y junio 21, son fechas que coinciden con festividades. Exactamente. Entonces, ¿por qué las festividades se realizan en estas fechas? Por la energía que en ese momento estamos recibiendo del Sol, del universo. Exactamente. Además son energías que pues estos espíritus que deambulan pues por ahí y se liberan en esas épocas, pues son espíritus malévolos, son espíritus en donde nosotros a lo largo de la historia, nosotros en esas épocas venimos escuchando casos y noticias pues de grandes tragedias y de grandes catástrofes, pues en donde bastantes seres humanos o en ciertas situaciones son totalmente miedosas y abrumadoras. Claro, ahora otro punto, miren esta parte. Resulta que en el solsticio, vamos a ser más precisos, en el solsticio de invierno, en Europa, o sea, al Polo Norte, los celtas están muy cerca del polo, ¿no? Sí, sí. Lo que es Irlanda, allá la noche va a tardar más, porque el Sol, el Polo Norte en ese momento está más lejos del centro de la Tierra, entonces del centro de la elipse, o sea, el Sol. Quiere decir que la noche en esos días es más larga. Si te das cuenta, entonces eso se suma a todo el tema de la festividad, a la oscuridad, a la fiesta de estos entes que aprovechaban esas noches más largas. Sí, porque es un periodo de varias noches. Sí, no es una sola noche. Sí. No. Recuerden que es un proceso de movimiento de la Tierra alrededor del Sol que va determinando varios días, ¿no? Entonces aprovecha que en esa época de solsticio, que empieza por allá noviembre, ¿sí? Toda esa fecha de solsticio, la noche es más larga en el Polo Norte, ¿sí? Y en el Polo Sur, en esas mismas fechas, el día es más corto. Es más corto. Perdón, el día es más largo. Más largo en el Polo Sur. Claro. En el Polo Norte, la noche es más larga y el día más corto. Entonces, sabemos que los entes de las tinieblas aprovechan la ausencia de la energía solar para hacer sus sacrificios. Sí. Recuerden que los ritos, los mitos y todo esto está relacionado a prácticas que se hacen cuando no hay sol. Recordemos que el mayor enemigo de estos entes es la luz, es la energía solar, sí, por toda la vibración que ella contiene, ¿no? Así como la leyenda de los vampiros, es lo mismo, ¿no? Entonces, en este momento ellos aprovechan todo esto porque la noche es más larga para hacer todo esto. Y aquí queremos hacer una reflexión, ¿no? Muchas iglesias fundamentan sus vigilias, como se dice, en las noches, ¿verdad? Y es interesante reconocer, como Jesús lo dijo, que somos hijos de la luz, debemos andar en medio de la luz, que cuando vayamos a hacer trabajos espirituales es mejor hacerlo teniendo como compañero la energía del sol. Sí, quienes hacen las festividades en la noche, aprovechando la oscuridad de la noche y la ausencia del sol, son los entes de las tinieblas. Sí, porque él decía que el día se hizo para trabajar y en la noche no podemos. La noche es para dormir, para descansar. Para descansar, exactamente. Así de sencillo. En cambio, pero fíjate que el 31 de octubre, que es la fecha del Halloween, las festividades empiezan a las 12 de la noche. Es que el baile de disfraz empieza a las 12. A las 12 de la noche. Es que esa fecha
para los celtas era el inicio del año nuevo de ellos. O sea, ese inicio del solsticio que te estás hablando era el año nuevo de ellos. Claro. Entonces ellos con esa festividad aprovechaban y le pedían a estas entidades, porque hay que aclarar que no son espíritus, Son dos cosas muy diferentes. Son diferentes, exactamente. Espíritus son los nuestros, los de los seres humanos. El espíritu es el ser humano, su memoria. En cambio, entidades, los entes, ya son espíritus que cayeron de la rebelión. Energías de baja vibración. Entonces ellos tomaban esta fecha y en esa celebración le pedían a estos espíritus, pues le pedían favores y que les fuese bien el año que viene, como hacemos nosotros normalmente el 31 de diciembre. Sí. Y que a propósito no sirve de nada porque cada año es peor. Cada año es peor. Entonces, con los gobernantes de turno, ¿no? Entonces fíjate de dónde viene esa práctica, Neil, que se trasladó a estas tierras y tampoco es decir, porque también hay que aclarar, no es decir como se hace de pronto en ciertas iglesias cristianas donde se llena de miedo a los creyentes y no salga el 31 de diciembre, no saca a sus hijos porque se va para el infierno y todo eso. No es llegar a ese extremo. Es precisamente conocer su origen, qué prácticas se hacen, todo aquello, para así tomar una decisión sabia e inteligente. Si saco a mis hijos o no, o si los dejo en casa o los saco un ratico, porque de pronto salir con mi hijo, disfrazarlo, pedir dulces un rato, de pronto no tiene nada de malo. Pero hay que reconocer, Neil y oyentes, que en esas noches, el 31 de octubre, y eso sale por las noticias, distintas sectas satánicas aprovechan la situación para hacer sus ritos, sacrifican niños, secuestran mujeres, más que todo jovencitas vírgenes, y hacen todo tipo de cosas, profanan tumbas, y eso es lo peligroso de esa noche. No es el salir, no, es el tener en cuenta esas situaciones que se presentan. Claro. Sí, y también, pues, acá en Colombia lo que vimos el 31 de diciembre decomisaron... ¿De octubre? Sí, decomisaron como 12 toneladas de dulces que estaban envenenados. Bueno, esa es otra parte que se ha convertido también en otro problema, ¿no? Ese es otro problema, o sea, hay que tener cuidado. Nosotros no le, o sea, esta investigación, lo que pretendemos con ella no es decirles que no lo hagan. Hagan o no hagan, exacto. Exacto, o sea, es tener, es hacerlo pero con conciencia. O sea, no, es saber, Juan Manuel, es saber lo que significa lo que estamos haciendo. Exacto, y la determinación la toma la persona. La toma la persona, exactamente. Simplemente eso. Sí, porque resulta bastante medio cansón, ¿no? Sí. Medio loco decir por los micrófonos, hombre, no hagan esas festividades o no. No. ¿Qué significa la festividad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su intención? Y con la inteligencia de cada oyente, pues determinar qué hacer. Permíteme aquí leer lo que dicen los oyentes. Anónimo dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque de vergüenza aún mencionar lo que es desobedientes hacen en secreto. Bueno. Como raro. Parecía como una cita bíblica. Sí. Efesios 5, 6, 12. Bueno. Efesios 5, 6, 12. Vamos a ampliarlo para leerlo mejor acá, de lo que nuestros oyentes muy amablemente escriben en nuestro chat. Bueno, entonces ya sabemos que el tema de la órbita, ¿quién creería, no? Sí. Que el tema del movimiento nuestro alrededor del Sol y sobre nuestro propio eje determina muchas cosas que naturalmente son especiales, sin embargo, son aprovechadas por la otra fuerza y hacer pues sus... ¿Quién estaría pensando un 31 de diciembre a las 12 de la noche que la Tierra está haciendo ese movimiento? Nadie piensa porque es que eso no se enseña. Eso es lo que debería ser la educación. Ese tipo de detalles son los que es que la educación tiene algo bien particular, Juan Manuel, y es que a nosotros se nos habla del solsticio, pues yo he escuchado siempre solsticio, equinoccios y todo eso, pero ¿qué incidencia tiene? Exactamente. Que ya la otra parte, es decir, estas fechas determinan cambios en la forma en que el planeta Tierra comienza, por ejemplo, a dar sus cosechas. Okay. ¿Sí? Las cosechas están relacionadas a las estaciones, sobre todo en los hemisferios norte y el hemisferio sur, por la inclinación del eje. En el caso nuestro, que estamos en la zona tórrida, no es tan perceptible la situación porque estamos como en el centro del planeta. En el Ecuador. En el Ecuador. Entonces, esa inclinación para nosotros no es tan evidente, tan palpable, aunque la es, claro. Aunque lo es, pero en los polos sí. Fíjense que, por ejemplo, usted está en el norte de Europa y usted puede decir fácilmente las 10
Aquí decimos 10 de la noche, no. Allá le dicen las 10 de la tarde. Hace sol. Hace sol todavía, en una época del año, que vendría siendo por junio. Pero ya a final de año, entonces ya oscurece más rápido. Entonces son cosas que para nosotros aquí en la zona tórrida no son tan evidentes, pero que definitivamente el planeta lo siente. Y que los entes de las tinieblas lo conocen muy bien y lo aprovechan a sus fiestas y acomodos. Entonces ya entendemos por qué, por ejemplo, en marzo, ¿cuáles son las festividades más comunes en marzo? Que es tiempo de equinoccio. Semana Santa. Semana Santa. Entonces, en la época del equinoccio, la energía del sol llega fuertemente al planeta Tierra porque es el punto en que estamos más cerca. ¿Sí? Y allí esa energía pues es aprovechada en un mito, en un rito que desde los judíos se le llama la Pascua y Semana Santa. Semana Santa en el cristianismo. Exacto. Que entonces, es lo mismo. Y en el solsticio de invierno, a final de año, 22 de diciembre, está muy cerca la festividad del 24. De la Navidad. De la Navidad. El natalicio, supuestamente. De Jesús, ¿no? Sí, eso es otro tema, bueno, que analizaremos en diciembre. Mira, el solsticio de verano, que es en junio, ¿verdad? Donde en el polo norte está más cerca el sol, ¿sí? Por la inclinación, sí. Son los juegos de verano siempre. El Tour de Francia, el Mundial de Fútbol. O sea, todos los juegos de verano se hacen en el solsticio, cerca al solsticio. Se aprovecha la energía solar para... Es correcto. Para mover las masas. Exactamente. Entonces, ya a final de año el solsticio, donde en el norte dura más la noche, entonces se hacen otro tipo de festividades. Bueno, quizás si nos dieran estas referencias en la escuela o en universidades, tal vez nuestro accionar sería totalmente diferente. Pero como pues no se nos induce, no se nos educa respecto a este tipo de situaciones que son naturales, además que nos deben pertenecer a nosotros, pues lo que nos hacen es inventarnos fiestas y festividades para que nosotros estemos distraídos y sometidos pues a lo que en esa fecha están desarrollando. Aquí está la cita que nos colocó un anónimo en el chat. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? No seáis pues partícipes con ellos. El punto es, estimados oyentes, tampoco creer pues nuestra recomendación, ¿no? Hay veces que a nosotros se nos dice religiosamente ciertas cosas, ¿no? No hagan eso porque eso es desobediencia a Dios. No, así no es. No. O sea, es como en los hijos, ¿no? Hijo, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. ¿Y qué pasa a nuestro hijo? Lo hace. No es así. Es decir y explicar qué es, consecuencias que tiene, y la decisión debe tomarla la persona, porque si no terminamos haciendo lo que otros nos dicen que es bueno hacer o no hacer. Entonces no somos libres. Simplemente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No, aquí el punto es cómo combatimos la ignorancia, el fanatismo, con el conocimiento. Si usted sabe y si usted conoce, usted puede llegar a ser. Entonces ese es el punto, descubriendo. Estamos trayendo una investigación, la ponemos en consideración, usted la evalúa, la complementa, la sustenta, la amplía, y ya es usted con suficiente argumento propio, no del que escuchó ni el que le dijeron. Es su verdad. Es su verdad. Es su propia verdad, y se cumple uno de los principios del avance, ¿no? Y es que yo soy la medida de mi propia verdad. O sea, yo soy, en ese sentido, soy responsable de mi propio ascenso. Porque si caemos en que me dice la religión, me dice no sé quién que no está bien, que escuché en la radio que no está bien, que escuché en la televisión que no está bien, realmente eso no está bien. No está bien. Lo que sí está bien es que si usted lo escucha, usted queda con la inquietud, va, investiga, comprueba, amplía, porque yo estoy seguro que lo que nosotros estamos entregando aquí no es suficiente. Es una pequeña fracción. Una pequeña parte simplemente. Incluso pensamos que los programas realmente están diseñados para entregar toda la información. No, los programas están diseñados para crear un espíritu de investigación. Y sabes, como cuando el carro no quiere empujar, sí, que tú le metes la llave y la batería está desgastada,
y tú le das el starter y no arranca. Entonces tú necesitas que alguien te ayude un poquito y el carro arranca. Entonces cuando ya el carro arranca, el que empujó, ¿dónde se queda? Se queda por allá, ¿no? atrás. Se queda por allá atrás y tú sigues andando. Ese es el programa, el empujón nada más, para que la investigación arranque y usted siga conduciendo y siga encontrando y paseando por ese gran mundo de la verdad. Sí, porque en una hora no pretendemos decirlo todo y no alcanza el tiempo. Y como dije al principio, ese esquema de aquel que se para enfrente o aquel que tiene el micrófono es el que tiene la verdad, ese esquema está mandado a recoger. Así es, y nosotros muchas veces pecamos, pues, por decirlo así, por ser inocentes. O sea, la inocencia en nosotros a veces nos lleva a cometer actos de, pues, que nosotros no sabemos ni por qué lo hacemos. Exacto. La lógica lo dice. Exacto. La ignorancia, La inocencia lleva a la ignorancia, y la ignorancia nos lleva a la estupidez. La ignorancia a la estupidez, así es. Otra cosa que también me llama la atención, pues, de este tema, es que se celebra el 31 de octubre, se celebra el día de Halloween. Y el 1 de noviembre, de los santos. qué inconcordancia. Sí, pero no, el de los ángeles, ¿cuándo es? Santos y los muertos, ¿no? el primero. Primero es el de los muertos. No, el primero de Los noviembre. Ángeles, y después el de los muertos. Exacto. O sea que hoy está llena la cuestión de Sí, pero eso, cementerios, ¿no? pues, como ya lo hemos dicho muchas veces, eso se debe a la mezcla pagana que hizo el señor Constantino después de aquel edicto de tolerancia para no permitir que se persiguiera a los cristianos. Pues la Iglesia Católica tomó esas festividades que no podía abolirlas así de tajo, entonces las disfrazó, ¿no?, de santidad, de cristianismo, para que la gente las aceptara. Entonces tomó el 1 de noviembre y lo convirtió en el Día de los Santos, precisamente porque la gente celebraba el día anterior, el día de Halloween, o el Día de los Muertos, como también se le llama. Entonces los cristianos al día siguiente celebraban eso. Día de los muertos, de los que están en la otra dimensión, pero estos muertos son los entes. Las entidades. Las entidades. Decíamos también que tengamos en cuenta que estos famosos santos, el Día de Todos los Santos, y si lo llevamos al sincretismo que se dio desde la conformación de la Iglesia Católica, que mezcló, recuerden que la costumbre del Halloween o de los celtas viene del siglo VI antes de Cristo, y así muchas festividades que se mezclaron después de Constantino en el Concilio de Nicea, ¿no? Todas estas festividades se trajeron al nuevo cristianismo, donde Jesús no tiene nada que ver con eso. Sí, porque no eran los cristianos los primeros, ¿no? Recuerden que lo que hizo Constantino fue llamar todas esas costumbres y ponerles nuevos nombres, ¿no?, conforme al cristianismo y a las figuras de Jesús y de María y de todo el cuento. A la Pascua, Semana Santa. Sí, trajeron fiestas judías, fiestas de cuánta fiesta, ¿no? Egipcias. Mezclaron y hicieron una nueva religión. Entonces, en ese sentido, estimados oyentes, nos damos cuenta que la Iglesia Católica habla de 365 santos, ¿verdad? 365 santos que uno cuando consigue esos calendarios, ya no se consiguen muchos, pero sí los hay, donde usted puede ver que debajo de cada fecha, de cada día, está el santo correspondiente. Recuerdo también mucho que si tú nacías, lo hacían los abuelos, ¿no? Si tú nacías en una fecha, ellos miraban qué santo era y ¡pum!, ahí está el nombre. te colocaban ese nombre. No, Neil, y en el libro secreto de Juan habla de 365 demonios. Bueno, entonces, realmente los 365 santos no son santos. Son los 365 demonios camuflados de santos. Disfrazados. ¿Y quién los denuncia? Los denuncia el libro secreto de Juan, justamente un libro que llamó apócrifo a la Iglesia Católica porque no era conveniente saber la denuncia que estaba ahí. Exactamente. Entonces no son 365 santos los que se celebran o los que se conmemoran, sino 365 demonios. Cuando hablamos de demonios, estamos hablando de seres extraterrenos que existen, que invadieron y que están en otras dimensiones, que el 31 de octubre, se abre un portal, o sea, ellos abren un portal, aprovechando que la noche es más larga en el Polo Norte, y bueno, hacer sus fechorías en el tema del dame un dulce o una ofrenda, un triqui o un truco o trato. Y entre otras cosas que los sacerdotes druidas también hacían sacrificios humanos, como se hace en la noche del Halloween en las sectas satánicas. Todos estos sacrificios, incluso de niños, yo he escuchado muchas noticias, profanan las tumbas. Entre otras cosas,
entrar a un cementerio un 31 de octubre, a mí me daría como terror, ¿no? ¿Pero por qué? No, porque... No lo persigue. No le tengas miedos a los muertos, tengan miedo a los vivos. Pero no es por los espantos, Neil, sino es que en ese día se mueven tantas cosas de esas sectas y todo eso, que uno, pues, estando en un cementerio, pues te pueden coger ahí y meter de una vez en la tumba. Bueno, tampoco hasta allá. Oye, otra cosa, cuando nosotros pues le celebramos una fiesta a los santos, que son bastante comunes, ya vemos que no se lo estamos celebrando a los santos, ni le estamos ofreciendo pues sacrificios a santos, sino a demonios, como lo estábamos diciendo ahora. A los demonios que denuncia Juan. Y pues no, otra cosa, otro dato son los colores, ¿no? Que se manejan en el Halloween. A ver, ¿qué significan los colores entonces? Bueno, los colores son ¿cuáles primero? Los colores, el naranja, el negro. Es característico, ¿no? El naranja. Exactamente, el negro, el morado, está también el dorado, el plata, que son los que más se utilizan. Y esto corresponden precisamente a la deidad de Shaman. Estos eran los colores con que los druidas hacían todo el protocolo. Sí, el protocolo, la decoración. ¿Sabes dónde se hacía también bastante estos ritos? En las piedras de Stonehenge. Allá se hacían esos ritos. Ahí, exactamente. Recuerden que estas son piedras sagradas, entre comillas, sagradas porque pues eran dedicadas y tenían mucho que ver con el rito a esos dioses extraterrenos. Y cuando hablamos de dioses extraterrenos no estamos hablando del Dios universal, del Dios verdadero. Entonces también en esos ritos se utilizaban las decoraciones de calaveras, como vemos que se adornan las casas, los nabos, bueno, las calabazas, y se hacía toda una decoración o se montaba una escenografía especial para la ocasión, en este caso la invocación de estas entidades, que los druidas les pedían, como ya hemos dicho. Entonces lo que hacían los druidas era abrir el portal. El portal, exactamente. Abrir el portal para que se salieran estos entes y llegaran a las casas a pedir el tricky o truco. Sí. Truco, trick or treat. Trick or treat. Bueno, y si no maldecían. Y si no soltaban la plaga, ¿no? Exactamente. Soltaban la plaga y bueno, hacían estragos. Entonces uno ve, por ejemplo, Stonehenge y pues si hay toda una veneración a un lugar, ¿verdad? Allá en el Reino Unido, Stonehenge, ¿cuántas personas no quisieran ir a Stonehenge? ¿Sí? Sí. Y evidentemente ver esas enormes piedras colocadas en forma circular que pesan toneladas llama la atención. Pero ¿quiénes fueron los que dispusieron estas piedras en esta forma, ¿no? Con lo que pesan, ¿no? Estas entidades y toda su tecnología extraterrestre, con sus seres venidos de las estrellas, con sus naves, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Tecnologías antigravedad que utilizaban, ¿no? Le quitaban el peso real que tenía la roca y las ubicaban. Esa es una de las tantas técnicas que, según los teóricos de los alienígenas ancestrales o de los extraterrestres de la antigüedad, ellos en sus investigaciones aseguran o afirman de que puede ser esa una de las técnicas que utilizaban, la levitación. Podría ser. Entonces, allí en Stonehenge y en otros lugares más del mundo celta y del antiguo mundo, los druidas, los sacerdotes, abrían los portales a través de conjuros, a través de rezos, a través de lo que hoy nosotros sabemos con exactitud que es la cábala, pues toda la sabiduría que era propicia de Salomón. Además quiero dar un dato, ¿no? Porque es que si hablamos del dios de los druidas, se llamaba Shamain, o también se le llamó Olasamón. Olasamón, el mismo Shamain, Olasamón. Y esto es muy parecido a Salomón. ¿Sí? Olasamón, el mismo espíritu Salomón. Entonces, ¿cuál era la sabiduría de Salomón? Recuerden que Salomón vivió en el siglo XIX antes de Cristo, es decir, antes de las festividades druidas. ¿Sí? Y mira, ya los druidas tenían la referencia de Olasamón, Salomón, el espíritu Salomón. La sabiduría que tenía Salomón exactamente era la sabiduría o el poder para controlar demonios. Era quien abría portales dimensionales para que pues tomaran cuerpo estas entidades. Y se traslada esa sabiduría a los druidas y a muchas otras festividades donde se abren portales. Si no, miren en la tabla Ouija. Y es el conocimiento, la sabiduría que tienen muchísimos maestros ascendidos y gurúes y ciertos maestros esotéricos que manejan también estas entidades, ¿no? Todo esto es de la cábala.
todo esto es de la cábala o también del mundo astral, ¿no? Del mundo astral. Y sobre todos estos temas que estamos mencionando hemos hecho programas. El mundo del espiritismo, el mundo del astral, del viaje astral, El Necronomicon. el Necronomicon, que es el libro de los muertos. Los muertos. Sí, el libro donde está hemos hablado de la cábala. Y todo esto ustedes pueden descargarlo, estimados oyentes, allí de nuestra página para complementar la información. Así que vemos que detrás de una festividad existen, bueno, lo que tradicionalmente ya se escucha, el tema del triqui-triqui, el tema de la calabaza, el tema, bueno, de Samhain, pero hemos querido, descubriendo en esta oportunidad, tocar cierta parte que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Sí, porque de saberse, pues, de la manera en que realmente es, seguramente que la festividad perdería la popularidad que hoy día tiene, ¿no? Porque, pues, una persona que sepa, tenga conciencia de sus orígenes, de lo que se practica, pues evidentemente que tendría un poco más de cuidado, de precaución. Sin llegar al extremo, como tú lo decías, pues no, ese día ni salgo a la calle porque me coge alguno de esos espíritus que andan por ahí. Entonces, y no siendo esta fiesta la única que tiene un trasfondo, pues, por decirlo así, oscuro. O sea, también pretendemos con esta investigación hacerles caer en cuenta que no solo es esta festividad, sino que hay muchas. En donde, pues, si nosotros se nos hubieran dicho esto desde un principio, quizás no tendría tanta popularidad las fiestas. Yo diría... Sin decir que, pues, que no tenemos derecho a divertirnos. O sea, Pero ha bajado un poco. Yo pienso que, pues, yo en el sector donde vivo ha bajado un poco esa euforia Ese donde salían los niños Sí. se ha perdido bastante, ¿no? Se ha perdido. Sin embargo, en los adultos se mantiene. Sí, es más, yo creo que en los adultos ha crecido y en Todas los las niños fiestas de disfraces. ha minimizado. Sí, porque de pronto también ha causado en los padres cierto repudio, ya de acuerdo a muchos comentarios que se escuchan de lo que es la festividad, ¿no? Y que evidentemente pues ver a los niños disfrazados de muertos, de calaveras y toda esa vaina, como que ya los padres están abriendo los ojos allí. Pero la fiesta, como dice Juan Manuel, ha pasado ahora a los más a grandes. los sí, adultos, más pero grandes. ya en los adultos no es para pedir triqui-triqui, ¿no? No, ya es con Sino alcohol que es y alcohol, drogas y todo lo que sexo, se ven. de sexo desenfrenado. Y esas cosas malas. Y el tema también, ahorita decía, me acordé de un cuento. Estamos descubriendo aquí, nos echan cuentos. Eso lo he hecho en Visión Noticiosa. El tema es que ahorita hablaba Salín de que hoy las sectas, bueno, en estos días las sectas satánicas aprovechan para hacer sus iniciaciones, ¿no? Sí. Pero también tenemos que mencionar las sociedades secretas, Ah, no, esas también porque esas lo hacen bien ocultos. son las madres o las promotoras principales de todos estos ritos. Por ejemplo, pues se sabe, ¿no?, a través de muchos investigadores, que en la masonería se practican los mismos rituales de una secta satánica que nosotros conocemos, puesto que ellos adoran a su dios Lucifer. Mira lo que dice aquí Alex, dice que los niños se disfracen en Halloween significa una pérdida de la identidad. También puede ser. Pues se sienten más identificados con unos superhéroes y con hacer... ¿Qué hay detrás de un disfraz, no? Por ejemplo, el niño cuando quiere disfrazarse es porque quiere parecerse a alguien. Sí, quiere parecerse. Es más, yo escuché un caso en estos días en donde un niño se disfrazó de Superman, creo, y se tiró de un quinto piso queriendo volar. No, yo recuerdo que cuando yo estaba muy niño me colocaba una toalla en la espalda y me lanzaba a un escritorio, ¿no? Creyéndome Superman. Menos mal que era un Que escritorio. era simplemente un Si no escritorio estuvieras de un aquí. metro de alto, ¿no? Pero es cierto, yo pienso que lo que dice Alex es cierto, importante. de alguna manera el disfraz busca a cualquier edad, ¿no? El disfraz busca enmascararse, ¿no? Esconderse de nuestra propia identidad detrás de la del otro, Detrás de algo. Por eso es que el Papa se viste de santo y los curas, ¿no? ¿no? Y sobre todo la lógica dice que nos Y el vestimos de policía aquello que nos se hace viste. falta, ¿no? Y el policía se se viste con armas porque y le el falta juez con valor. toga. Sí, es una verdad O sea universal, que, ¿no? o sea que cuando el policía se coloca su uniforme es un disfraz. Sí, porque sin el Que no te uniforme... escuche un policía. No, Neil, porque es que sin el uniforme no tendría la autoridad Claro. que cuando lo tiene. Es el disfraz de autoridad, ¿no? De autoridad, Que en exactamente. muchas ocasiones, no para decir que todos los policías, que es el punto que estamos tocando, o el ejemplo que estamos tocando, no la tengan, ¿no? Pero cuando el juez, si no miremos los casos de corrupción de jueces que han manipulado
resultados, casos, u otros donde para que el caso se dé a favor o en contra de alguien reciben grandes cantidades de dinero, pero muy grandes, y favores y beneficios y una cantidad de cosas que hacen pensar que cuando se pone la toga realmente se está poniendo un disfraz. Exactamente. ¿Un disfraz de qué? De justicia, que no tiene. De supuesta justicia. Entonces dice la lógica de la lógica en uno de sus códigos que el traje demuestra una virtud ausente, el vestido demuestra una virtud ausente. De hecho, muchas veces la ropa que nosotros nos ponemos diariamente, las máscaras, porque no necesitamos estar en 31 de octubre para mantener una máscara ante los demás. Entonces nosotros muchas veces nos vestimos de aquello que nos hace falta. Eso es el mensaje, uno de los puntos de la lógica de la lógica. Es ese, que muchas veces nos vestimos de aquello que nos hace falta. Definitivamente. Entonces estamos de acuerdo con Alex, ¿no? Aunque él hace una pregunta, realmente es una pregunta de él, que si significa la pérdida de la identidad. Yo pienso, aquí en el análisis que podemos hacer, que este mundo intenta robarnos nuestra propia identidad. Y una de las cosas es pues el disfraz, que pareciera muy inocente, sobre todo ver a los niños con un disfraz, pues se ven bastante curiosos, ¿verdad? Lindos en algunos casos, pero realmente debemos enseñarles que su identidad es más importante y está por encima de cualquier cosa. Y también por esa razón nosotros, en esa falta o en esa carencia de identidad, nosotros también, por esa razón también somos inocentes, porque si nosotros tenemos una identidad pues ya ratificada, definida, quién soy yo, pues ya yo no me voy a prestar pues para cierto tipo de acciones inocentes. Ya me voy al trasfondo de eso, ya averiguo y ya hago pues mi accionar va a ser diferente. Y en algunos casos quienes promueven el disfraz en los niños son los propios padres. Los propios padres. Ni el niño. Es que eso viene de generación en generación. Por eso la lógica también dice, es una tradición de prejuicios, que hemos heredado. De padres a hijos, y así se mantiene la... Bueno, ¿cómo se aprende, no? Se aprende cada día. Se aprende bastante, ¿no? ¿Qué más tenemos para evacuar el tema del Halloween? Bueno, no, yo pues opino que para concluir el tema, como... Acá tengo algo, Salim. Testimonio sobre Halloween de una mujer ex satanista. Tras convertirse al cristianismo luego de participar durante varios años en el satanismo y el esoterismo, la señora Cristina Kner de Vidal, residente de Hermosillo en México, explicó que la fiesta del Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, pues además de iniciarse el nuevo año satánico, es como si se celebrara el cumpleaños del diablo. La ex astróloga afirmó que la noche del Halloween no debe celebrarse por ningún cristiano, ¿no? Según la misma versión de ella, pues entre otras cosas, es la fecha en la que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y a niños. No quiero asustar a nadie, dice ella, todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben ser tomadas muy en cuenta, o tomadas en cuenta. Por lo menos pido que escuchen, razonen y decidan, afirmó ella. Miles de personas han adoptado, sin saberlo, una costumbre satánica, y con ello están propiciando el crecimiento del satanismo en México, ella es de México, y en grandes urbes, grandes ciudades, agregó esta persona. Y explicó además que son temas poco conocidos. Practiqué la meditación y aunque ahora me arrepiento, llegué a abominar a Dios. Bueno, este es el relato, el testimonio de una ex satánica. Muy interesante su nombre, Cristina Kner de Vidal. Muy interesante. Sí, ahí pues vuelve y sustenta lo que estamos diciendo cuando habla del año nuevo satánico. Era lo mismo que los druidas decían, ¿no? Que festejaban su año nuevo. Entonces vemos que todo esto tiene un origen bastante oscuro, y que el saber esto pues nos llena de bases, de conocimientos, de argumentos para no seguir cayendo pues en la inocencia, ¿no? Y en estos ritos satánicos se eligen preferiblemente niños porque son los que aún no han pecado, ¿no? Y son preferidos por Dios, entre comillas, afirmó esta mujer.
Hay 8 principales fiestas satánicas. La más alta es la fiesta de Samhain o Halloween del 31 de octubre, en que se celebra el Año Nuevo Satánico. Cualquier satanista que lea esta información y que quiera rechazar o abandonar el satanismo puede hacerlo con ayuda, pues, el conocimiento, como ya lo hemos logrado nosotras, dice ella, ¿no? Esta es la narración de esta mujer. Así es, nosotros pues con esto pretendemos, como bien ya lo hemos dicho, que no se convierta o que pues en una verdad absoluta. Al contrario, nuestra intención es que a ustedes se les prenda pues esa chispita de investigadores y averigüen mucho más sobre esto, y así pues los actos de nosotros quizás cambiarán mucho para bien. Exactamente, bueno, no, fue muy interesante y aprendimos muchísimo hoy, no solamente nuestros oyentes, sino también nosotros aquí, sobre el Halloween. Y esperamos que la información no se quede ahí, que se amplíe y se pueda tener más argumentos, y con esa certeza pues ya sacar sus propias conclusiones. Muy bien, estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa, de otro nuevo programa, de otro nuevo tema aquí en Descubriendo, que tiene como eslogan: con la certeza en la búsqueda de la verdad. Decididos en la búsqueda de la verdad, partiendo de nuestra propia investigación. Como les decíamos, solo es un empujoncito como agradable, no empujonzote, no. Un empujoncito agradable para que ustedes que están ahí muy atentos se animen, investiguen, y recuerden, cuando investiguen, compartan, enseñen, distribuyan la información. De esta manera estaríamos haciendo nosotros un bloque en contra de la desinformación, ¿no? En contra de la ignorancia, de la inocencia que ha producido tanta estupidez en esta humanidad. Invitamos entonces a escuchar el diferido de este mismo programa, de esta emisión que realizamos hoy sábado, en vivo y en directo, el próximo martes. Recuerden, en vivo los sábados a las 4 de la tarde, en diferido los martes a las 10 de la mañana, hora de Colombia. También pueden descargar los programas de la página de nuestra emisora en la zona de descargas. Allí buscan la pestañita de Descubriendo y ahí están montados los programas. Lo montamos ya mañana, estará allí para que ustedes lo puedan descargar y compartir. Ahí me decía un amigo que era interesante descargarlos, montarlos en los MP3, en tantos dispositivos que hay ahora, en los celulares también. Y la gente pues los descarga, los coloca en sus celulares y va escuchando la información. Yo hago eso. Sí, es muy interesante. Sí. Me decía un amigo que lo hace, que de pronto no coincide con los horarios del programa, pero entonces los descarga y los escucha sí, y los comparte, ¿no? Claro, yo también en la universidad, y cuando tengo horas libres me los pongo a escuchar y estoy con mis amigos y ahí les comparto la información. Un buen detalle, ¿no? Es una recomendación también para los que nos escuchan. Alex escribe en el chat, dice: excelente, muchas gracias por sus aportes. Un saludo a todos desde Medellín. Fuerte abrazo, Alex, y gracias ahí por tu sintonía y por participar del chat. Es importante también para nosotros. Bueno, nos despedimos. Recuerden, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.